Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje. Los muertos en Cristo, están en espera, en el paraíso. Los detalles de este mensaje. Para algunos, hermanos de la fe en Cristo, la muerte de una persona, es como quedarse dormido. Y ellos se basan, en lo que en la Biblia se lee en Primera de Tesalonicenses 4:13. Pues este versículo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, en la muerte, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. De todas maneras, en la Biblia, encontramos que, para los humanos, el morir en la carne, no es ya el fin. Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Aquellas personas que mueren, y cumplen con Dios, y con Jesús, el Señor les dice, por medio del profeta Oseas, les dice así, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. Oseas 13:14. La Biblia, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, que el mismo Dios de paz, santifique a ustedes por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de la Biblia revela que una persona está formada de un espíritu, un alma, y un cuerpo material. Y es lógico que, cuando una persona muere, estos tres elementos en un ser humano, se dispersan. Una persona que vivió en carne y huesos en este mundo, y fue salva por Jesucristo, todos sabemos que su cuerpo volvió al polvo, en un cementerio. En la Biblia se encuentra que, el alma de esa persona, fue conducida por ángeles de Dios, al paraíso, y su espíritu regresó a donde Dios, como dice Eclesiastés 12:7 en la Biblia. La integridad de esa persona, está repartida, en tres lugares. Primero, el cuerpo volvió al polvo de la tierra. Segundo, el alma fue trasladada por ángeles al paraíso. Y tercero, su espíritu volvió a donde Dios, según se entiende de Eclesiastés 12:7. Sin embargo, solamente las almas de los hijos de Dios son conducidas por ángeles, al paraíso. Porque el paraíso es un lugar especial de Dios, y en él, no pueden entrar almas corruptas. Hasta que no resuciten, los hijos de Dios, estarán fuera de integridad. Porque el cuerpo, el alma, y el espíritu, de cada hijo de Dios, no están unidos, de la manera que están, en una persona viva, tal como revela, Primera de Tesalonicenses 5:23, en la Biblia. Por eso, cada hijo de Dios salvo por Jesucristo, y que ya murió, no puede comunicarse con nosotros los vivos, ni puede escuchar oraciones, hasta que no resucite como resucitó Jesús, nuestro Salvador. Y al resucitar, Dios dará a cada uno de sus hijos, un cuerpo inmortal, y ese cuerpo, Dios lo unirá con su alma, y el espíritu que la persona tenía, cuando estaba viva en este mundo. Piense usted en esto. ¿Puede el alma de una niña de 6 años de edad, que muere en un accidente de carro, contarle a un familiar vivo, cómo fue el accidente? No. Ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso en descanso, pero no puede comunicarse con un familiar, que todavía vive, para contarle lo que pasó. Esa alma necesita un cuerpo inmortal, y el aliento de vida, un espíritu. Es que Dios ha querido que estas cosas sean así. Una persona que necesita resucitar, a esa persona, le es imposible poder actuar, a la manera que actúa, alguien que no necesita resucitar. Alguien que necesite resucitar, no puede interactuar con alguna, otra persona. En Primera de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica, textualmente dice, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Aquí se está hablando de todas las personas de todos los tiempos que murieron en Cristo. En esta afirmación, en Primera de Tesalonicenses 4:16, no hay una excepción. Abarca a todas las personas que murieron en Cristo, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy. Un hijo de Dios, desde que muere, estará incomunicado con los que todavía viven.
Y lo estará, hasta el día que ese Hijo de Dios resucite. Cualquier persona puede entender que, si un Hijo de Dios necesita resucitar, ese Hijo de Dios debe estar incomunicado con cualquier persona viva. Y así como Cristo necesitó resucitar, todos los demás hijos de Dios también necesitan resucitar. ¿Por qué todos los hijos de Dios que ya murieron necesitan resucitar espiritualmente, mientras cada persona que murió en Cristo esté sin resucitar? Esa persona no tendrá interacciones con una persona viva, debido a la naturaleza de lo que implica resucitar. Además, la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que hayan vivido en este mundo. Eclesiastés 9:5 en la Biblia afirma que los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Entonces, de acuerdo a Eclesiastés 9:5 en la Biblia, el apóstol Pedro y la Virgen María, por ejemplos, nada saben, y así estarán, mientras estén sin resucitar. La memoria de ellos dos están inactivas. Además, la Biblia enseña que las almas de los hijos de Dios están en el paraíso, donde Dios las tiene vivas hasta el regreso de Cristo a este mundo. Algo interesante es que, allá en el paraíso, las almas de los hijos de Dios están al estilo de los bebés en las matrices de mujeres, están al estilo de bebés que van a nacer. Un bebé que va a nacer tiene la memoria inactiva, y obviamente, ese bebé nada sabe, al estilo de los que mueren, que nada saben. Y debido a que la memoria de un feto está inactiva, por eso, una persona de cualquier edad no tiene recuerdos de cuando estuvo en la matriz de su madre. Un bebé que va a nacer está vivo, pero inactivo, en comparación a los bebés ya nacidos, así están los hijos de Dios en el paraíso. De ahí es que se dice que, ellos, están en descanso. Después que Dios resucite a la Virgen María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como una de las mujeres más destacadas, más sublimes, más honorables y más sobresalientes, de entre las mujeres que vivieron en este mundo. Y debemos esperar que se va a cumplir lo que Lucas 1:42 en la Biblia dice de ella, pues dice, bendita tú entre las mujeres. Esto quiere decir que las bendiciones de María, después que ella resucite, serán mayores que las de muchas otras mujeres. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella, oficialmente, y desde el cielo, se manifestará después que Dios la resucite. Arriba mencionamos que las almas de todos los hijos de Dios, menos la de Cristo, están en el paraíso. ¿Por qué están en el paraíso? En Juan 3:13, la Biblia católica dice que, solo Jesucristo ha subido al cielo, y Cristo, antes de morir, dijo a uno que murió junto a él, Cristo le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El alma de este hombre, todavía está en el paraíso, y estará allá, hasta el momento cuando Dios resucite a este hombre, que será al momento de Cristo regresar al mundo. Porque la resurrección de este hombre ocurrirá cuando Cristo regrese, en Primera de Tesalonicenses 4:16, en la Biblia, esta dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Cuando esto ocurra, ese hombre que murió crucificado junto a Cristo, será resucitado por Dios. No tiene sentido que, solo el alma de este hombre, está en el paraíso. Sino que todas las almas de los hijos de Dios, están allá también. Cristo, como un hijo de Dios, ver Juan 5:17, también estuvo en el paraíso. Porque Cristo le prometió al hombre, que Jesús, y ese hombre, tendrían un encuentro en el paraíso, ese mismo día que murieron los dos. Por tanto, no tiene sentido que solo Jesús y el alma del hombre entraron al paraíso. Sino que todas las almas de los hijos de Dios que ya murieron, también entraron y están todavía en el paraíso. Tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, por ejemplo,
están incluidos entre los que resucitarán, según se lee en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque la resurrección espiritual es universal, es para todas las personas que han vivido en este mundo. Y la Biblia solo registra una sola resurrección espiritual, la cual es la resurrección de Jesús el Salvador, y esta la hallamos en Mateo 28, 1-6 en la Biblia. En cambio, en la Biblia no se encuentra, por ejemplo, que el apóstol Pedro ya resucitó, o que la Virgen María ya resucitó, y vimos, arriba que la Biblia católica, dice, primero resucitarán, los que murieron en Cristo. Por eso, tanto el apóstol Pedro como la Virgen María, todavía necesitan resucitar. El apóstol Pedro y la Virgen María murieron en Cristo. Lo más lindo de todo esto es que el poder de la resurrección lo tiene Cristo. Por eso, 1 Corintios 15, 21-22, dice, dado que la muerte es mediante un hombre, la resurrección de los muertos es también mediante un hombre. Porque, así como, en Adán todos, están muriendo, así también en Cristo, todos serán vivificados. Aquellas personas que mueren, y cumplen con Dios, y Jesús, resucitarán con cuerpos incorruptibles, tal como el de Cristo, según lo declara 1 Corintios 15, 52. Pues este versículo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Incorruptibles, quiere decir que resucitarán, con cuerpos que nunca morirán. En cambio, los que no son de Cristo, permanecerán sin resucitar 1000 años más, según veremos más abajo. Por tanto, las personas buenas como las malas, serán resucitadas. Por eso Jesús, en Juan 5, 28-29, dice, no se asombren de esto, llega la hora, en que todos los que estén en los sepulcros, oirán mi voz. Los que obraron el bien, resucitarán para la vida, con Dios, pero los que obraron el mal, irán a la condenación. Las personas que en este mundo cumplieron con Dios, y ya murieron, resucitarán cuando Cristo regrese, otra vez. Tal como vimos, arriba, que dice, primero resucitarán, los que murieron en Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:17, al final, dice, subiremos, a la altura de las nubes con los resucitados desde el paraíso, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Cuando esto suceda, estar para siempre con el Señor Jesús es estar preparado y en camino hacia el cielo. También Jesús, en Juan 14:3 dijo, y si me fuere, y les preparare lugares, vendré otra vez, y les tomaré yo mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Como seremos después de la resurrección, Marcos 12:25 en la Biblia, dice que seremos como los ángeles de Dios, y Filipenses 3:20-21, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual, puede también, sujetar a sí mismo, todas las cosas. Hasta cuando vivirán, los que estarán con Jesucristo, después de resucitar, respecto a estos, Cristo, en Lucas 20:36 en la Biblia, dice, en esa vida, la gente será como ángeles, y no morirá. Ellos serán hijos de Dios, porque habrán sido resucitados. Cuando resucitarán las almas que no logran entrar al paraíso, las cuales no están esperando el regreso de Cristo, después de la resurrección de los hijos de Dios, esas almas esperarán 1000 años, según se entiende de Apocalipsis 25. ¿Cuál será el destino final de las almas que no logren entrar al reino de Dios y de Cristo? Apocalipsis 20:10 dice, el diablo, el que engaña a la gente, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta. Allí sufrirán día y noche para siempre. En este versículo, la Biblia habla del juicio final de Satanás, de los demonios, y el de las personas que, en este mundo, han sido, y serán desobedientes a Dios,
hasta el punto que tendrán al lago de fuego y azufre como el destino final de ellos. El único que hasta hoy ha resucitado, para encontrarse en una vida espiritual activa, ha sido Jesucristo. Jesús en el presente está reinando en el cielo como Rey de Reyes y Señor de Señores, tal como leemos en Apocalipsis 19:16. Mientras tanto, María, la que fue madre de Jesús, los apóstoles de Cristo y demás hijos de Dios, no han resucitado todavía. Ellos están en descanso espiritual en el paraíso. Y cuando Jesucristo regrese por segunda vez, ellos serán resucitados por Dios. Por eso, es inútil invocar o pedir a estas almas. En San Juan 14:13-14, Jesucristo ordenó que pidamos a Dios en el nombre del mismo Jesucristo. Pero hay un peligro, y es que cuando una persona invoca o pide a un alma, un santo, una virgen, cualquier persona que ya murió, etc., enseguida, un demonio de Satanás actúa para hacer un milagro falso a favor de esa persona. El milagro es falso porque Dios lo puede deshacer, si a él le placee. Ese demonio, entonces, tratará de mantener contenta a esa persona, presentándole milagros. Cada vez que pida, el demonio se disfraza, como si él fuera el alma del muerto, a quien se le ha pedido o invocado. Y esto lo hará el demonio, hasta el día que la persona que pide muera. El demonio no puede quitar las vidas a las personas, sin permiso de Dios. El día que esa persona muera, por voluntad de Dios, el agente satánico, que la alimentaba, espiritualmente, se llevará su alma, si la persona que se deja engañar por demonios, no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios. Los demonios de Satanás, así pescan a la gente, como cuando alguien pesca con carnadas y un anzuelo en un lago. De modo que, la razón por la que la gente invocan almas de muertos es por las carnadas que los demonios de Satanás presentan a las personas que se dejan engañar por ellos. Que Dios bendiga a usted ricamente.